El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Más de 17.000 especialistas internacionales en diferentes ramas de la medicina integran la red WorldCare, que se ocupa de garantizar a sus afiliados el derecho fundamental a una segunda opinión médica cuando estos están agobiados por una enfermedad grave. Esta red promueve en Colombia la aprobación de una ley que consagre esta posibilidad para los ciudadanos, en tanto que muchas veces se presentan diagnósticos erróneos, cirugías innecesarias, tratamientos que se prescriben con base en intereses económicos o decisiones de afán que luego solo dejan lamentos. Los profesionales vinculados a la red comparten radiografías, exámenes y conocimientos a través de una plataforma digital que les permite conocer de primera mano la situación de los pacientes y tomar decisiones multidisciplinarias más acertadas. Con este derecho, no solo se le da mayor seguridad a los enfermos, sino que se salvaguarda la idoneidad profesional de los médicos y se reduce la posibilidad de demandas por malos procedimientos. Eso es una burla a la decisión de un médico y de un especialista. Si no, no habrían tantas muertes. Claro, tiene que ser un derecho, porque no sabemos, una persona, el ser humano se equivoca y siempre es bueno tener 2 o 3 conceptos de 3 especialistas para que nos diagnostiquen bien. Una segunda opinión siempre es útil para cualquier proceso médico. Muchas veces es mejor contar con la opinión de 2 médicos para que le puedan resolver a uno la enfermedad. Todo el mundo necesitamos una segunda opinión, no confiar en una sola persona, sino en 2 criterios. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema no podría ser más pertinente, hablando de la crisis de la salud, de lo que están viviendo todos los usuarios con los diagnósticos, la atención y el servicio tan irregular que se está prestando con las EPS. Pues para hablar sobre el tema de la segunda opinión, esa segunda opinión que todos los colombianos como usuarios del servicio médico deberíamos tener cuando tenemos alguna suspicacia frente a un diagnóstico de un familiar. Pues nos acompaña hoy Aarón Osías, ¿lo dije bien? Osías, él es presidente de Segunda Opinión Médica, que hoy está circulando en nuestro país y que debería convertirse en un derecho constitucional para todos los colombianos. No sé si desde las EPS o como un derecho independiente o que no estuviera relacionado específicamente con el servicio de salud. ¿Qué es la segunda opinión? La segunda opinión es una medida de prevención que fue adoptada a raíz de una serie de investigaciones que hicieron las universidades en los Estados Unidos. Estas investigaciones mostraron algo muy preocupante, y es que los errores médicos hoy constituyen la 8ª causa de mortalidad en los Estados Unidos y en Europa. Si nosotros extrapolamos esta situación a Colombia, asumiendo las mismas condiciones de Estados Unidos, teniendo Colombia una población de 46 millones de habitantes, eso nos hace presumir que en Colombia perecen 15.000 colombianos al año por errores médicos que se hubiesen podido prever. 15.000 fallecimientos al año por este motivo representan 3 veces la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Eso nos da una dimensión de esta problemática. Por esta situación, los hospitales universitarios de la Universidad de Harvard, de la Universidad de California y Duke University en los Estados Unidos tomaron la decisión que como protocolo de atención cuando se detecte una enfermedad de alto riesgo, que normalmente también es una enfermedad de alto costo, el tratamiento no se iniciaba hasta que una segunda opinión médica de la más alta calidad científica y totalmente independiente lo avalara. Esto mostró unos resultados extraordinarios porque en el 15% de los casos hubo cambio o precisión de diagnóstico, pero en el 70% de los casos hubo cambio en los tratamientos. Al final no solamente redujo la tasa de mortalidad, sino que al paso de 2 o 3 años
los costos en los tratamientos de enfermedades de alto riesgo disminuyeron en un 25%. Ustedes presentan una cifra que resultaría muy seductora para el Estado, sobre todo con ese bolsillo roto de las demandas. Ustedes hablan que con la implementación de la segunda opinión se podría reducir considerablemente en materia monetaria el tema de las demandas. Ustedes dicen que 400.000 millones de pesos asciende aproximadamente las demandas contra el sistema de salud por concepto de errores médicos. En la actualidad, esa es más o menos la cifra en demandas que existen en todo el sistema de la seguridad social. Este es un tema muy preocupante porque este es un tema que en el transcurso del tiempo las personas aprenden más sus derechos, son más conscientes de sus derechos, razón por la cual las demandas se van a incrementar. En los Estados Unidos este es un tema muy delicado. Las demandas por errores médicos en los Estados Unidos han ocasionado que, por ejemplo, las pólizas de seguros a los médicos sean muy cuantiosas. Por ejemplo, una póliza contra errores médicos de un cirujano en Estados Unidos puede oscilar entre los 5 y 15 mil dólares al año. En Colombia no hemos llegado allá, pero indudablemente una segunda opinión, digamos que al disminuir el error médico va a prever que no se presente una demanda contra el médico o con la institución a cargo del tratamiento. ¿Cómo funciona específicamente esta segunda opinión? Hagámoslo a través de un ejemplo para que nuestros televidentes sepan cómo la podrían utilizar. Hoy, bueno, hay una propuesta que está cursando en el Congreso de la República para que esta se convierta en una ley. Hoy está en proyecto de ley hasta ahora y esperamos que tenga un buen final, sobre todo para los usuarios. ¿Cómo funcionaría o cómo funciona hoy? Omaira, esto es muy sencillo. A finales de la década de los 80 se creó un consorcio universitario que se llama WorldCare. Este consorcio creó lo que hoy se conoce en el mundo como las plataformas de telemedicina. Básicamente las plataformas de telemedicina consisten en la capacidad de transmitir información médica vía internet. La telemedicina se creó con el propósito de darle apoyo a un médico general en una zona donde no existiera la suficiente infraestructura médica. Por ejemplo, tú tienes un paciente en Quibdó o en el Amazonas y no vas a encontrar en Leticia un neuropediatra. Entonces, a través de internet, el médico general toma la información médica del paciente, la envía y un especialista en Medellín o Bogotá lo puede asesorar sobre cómo darle asistencia a este paciente. Así igualmente funciona la segunda opinión. La segunda opinión funciona cuando está en riesgo la vida o cuando estamos en presencia de una enfermedad de muy difícil diagnóstico o también de lo que denominamos una enfermedad huérfana, es decir, aquellas enfermedades rarísimas que dan una en cada 50.000 habitantes. Entonces el médico especialista o el paciente solicita la historia clínica y una vez esté lista la historia clínica nosotros hacemos un resumen de esta historia, traducimos todo el material al inglés y enviamos la información médica, toda la data médica a través de internet. Esto llega a Boston y en Boston, dependiendo de la patología, de las características de la enfermedad, va a un centro especializado, llámese la Mayo Clinic o el General Hospital de Massachusetts o el Dana-Farber Cancer Institute y allí se estudia el caso, se emite una segunda opinión, nos llega a nosotros, esta se traduce a español, se le entrega al paciente y se le entrega al médico tratante. Esto demora más o menos 7 días y en caso de alguna divergencia o de duda, nosotros coordinamos la realización de una teleconferencia con los médicos en Estados Unidos y el médico tratante en Colombia. De manera que es muy sencillo, es todo vía telemedicina. En algunos casos, cuando hay biopsias, nosotros parafinamos la biopsia y la enviamos físicamente. Y le voy a explicar por qué. Porque se ha descubierto que en los Estados Unidos y en Europa, en las lecturas de biopsias han habido errores hasta el 25%. Es decir, la cuarta parte de las biopsias generalmente tienen un error. Entonces, cuando, por ejemplo, se le dice a una persona, usted tiene un tumor maligno, y resulta que en el 25% de los casos el tumor no era maligno, pues esto tiene unas implicaciones en tratamiento muy grandes. Entonces, a veces por seguridad se envía la muestra física para evitar ese margen de error tan alto que se da en
en este tipo de exámenes. Nosotros lo que pretendemos es que haya una transferencia de conocimiento, que él se apoye para bien del paciente. Nosotros definitivamente estamos muy atrás en lo que es el tema de las especializaciones. Para que tú tengas una idea, la Universidad de Harvard invierte $26.000 millones al año en investigación y solo en la parte médica invierten $2.100 millones. Eso nos indica cuán atrás nos hemos quedado nosotros en materia de investigación. En Estados Unidos hay 68 subespecialidades de oncología. O sea, tú acá vas al oncólogo. Allá cuando tú tienes un problema de cáncer de mama o de útero, vas a una persona que lleva no menos de 5 años investigando sobre el tema. Entonces, Einstein tiene una frase que a mí me gusta repetir mucho. Él dice, todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Doctor, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre la segunda opinión médica, una ayuda para reducir la tasa de errores médicos y cambiar, por supuesto, el tratamiento de una enfermedad. Doctor Aarón, ¿qué tan caro resulta poner en práctica este sistema de la segunda opinión? Mira, los costos son marginales cuando hablamos de volúmenes poblacionales. Sí. En Colombia los costos para una persona en segunda opinión podrían estar alrededor de 230, 240 pesos mensuales. No estamos hablando de una cifra exagerada, para nada. ¿Por qué? Porque hay volumen. Las enfermedades de alto riesgo no son enfermedades frecuentes. A Dios gracias, no todo el mundo tiene cáncer o sufre del corazón o necesita una amputación. Sí. Pero en los análisis que se han hecho en el mundo, la frecuencia nos da que entre cada 750 habitantes o cada 1000 habitantes se presenta una enfermedad de alto riesgo. Es decir, estamos hablando del 1 por 1000 de la población. Pero ese 1 por 1000... en términos de costo, representa el 30% de todos los recursos de un sistema de salud, aquí y en el mundo entero. Entonces, cualquier ahorro que uno haga en esas enfermedades, que, vuelvo y digo, en términos de frecuencia no son representativas, pero en términos de costo son las que se podría llamar de alguna forma las enfermedades catastróficas. Por ejemplo, el cáncer en sus diferentes variedades, infortunadamente, está atacando cada vez más a población más joven, y un mayor número de personas, como el tema de la insuficiencia renal. ¿De alguna manera no desbordaría el sistema? Mira, mi percepción, y esto es algo que hemos descubierto y es algo que no son tan raras, ¿no? Además, no son enfermedades No, pero te iba a contar algo que es sorprendente. La mayor proporción de enfermedades que se nos consultan son mentales. ¿Ah, sí? Sí, aquí uno descubre que hay un tema de enfermedades mentales bastante importante. Luego viene cáncer, pero a mí personalmente me sorprendió que en términos de frecuencia, de solicitud... ¿Qué tipo de enfermedades mentales? De todo tipo, esquizofrenia, en fin, inclusive enfermedades psiquiátricas muy raras. Sí. Hemos descubierto que se dan en Colombia. A ver, aquí hay una cosa que es muy importante y es que las sociedades son dinámicas. Es decir, las personas se enfermaban hace 20 años y se morían de determinadas patologías, hace 15 años de otras y en la actualidad de otras. Por eso es tan importante para un sistema ir, digamos, monitoreando las frecuencias de esas enfermedades para poder adoptar un plan de cobertura de acuerdo a las necesidades de la sociedad. En Colombia, digamos que ha ocurrido una tragedia. Y es que a pesar de que la Ley 100 ordenaba
que el sistema de seguridad social le reportara al ministerio las frecuencias de estas enfermedades, la Procuraduría acaba de descubrir que algunas entidades se pusieron de acuerdo para transmitir la información que ellos, digamos, asumían el ministerio debía conocer. Entonces, hoy no conocemos exactamente las frecuencias de las enfermedades y eso es muy grave. Gravísimo. Porque una sociedad necesita monitorear esto para poder, digamos, tener un sistema de salud acorde a sus necesidades. Por ejemplo, si una persona solicita la segunda opinión, hay un diagnóstico que se transforma al que ha establecido el médico tratante aquí en el país y no hay forma de cambiar ese tratamiento que se venía desarrollando, o sea, en Estados Unidos o en la clínica que corresponda, envía un diagnóstico completamente diferente, un tratamiento diferente y no se puede hacer en el país. ¿Qué pasa ahí? Nunca nos ha pasado ese caso, nunca. Digamos que los medios existen, ¿sí? Tal vez lo que no tenemos es el conocimiento. Sí. Una de las ventajas, por ejemplo, la segunda opinión es que cuando... te voy a poner este ejemplo que es muy lindo. Había un señor en Bucaramanga que sufría un tipo de esquizofrenia, un señor de 42 años, nunca había trabajado en su vida, vivía con su mamá y su mamá era una señora de bajos ingresos. El señor comenzó a llamarnos y a pedirnos que le ayudáramos porque él tenía malos pensamientos, entonces él quería, le daba miedo hacer daño a alguien y quería que lo ayudáramos para que lo encerraran en un manicomio. Era un caso conmovedor. Yo tuve dudas sobre si deberíamos tramitar este caso, lo hicimos. Este caso lo analizó nada menos que la directora de investigaciones psiquiátricas de la Universidad de Harvard y ella dictaminó que el diagnóstico era adecuado, pero que la droga que se le daba, a pesar de que era la adecuada, no era en la proporción que se le debería suministrar, porque le estaban dando, por decir algo, 150 miligramos de una droga, y ella dijo que había que subirlo a 750 miligramos en un lapso relativamente corto y dio soporte estadístico de los buenos resultados que esto había producido alrededor del mundo. Y así se hizo y 2 meses después este señor estaba trabajando por primera vez en su vida. Entonces es muy interesante porque es como la evidencia estadística de determinados tratamientos que están a nuestro alcance definitivamente permiten cosas como estas. Hay otras que son de mala fe. Tuvimos un caso grave, un señor de 28 años, le iban a extraer el riñón era totalmente recuperable, el médico sostenía que no, que había que sacárselo, y al final, ¿cuál era la razón? Él decía no, que era que en Valledupar no había la tecnología para tratar el riñón. Entonces le dijimos, no, qué pena, la EPS tiene la obligación de tratar al señor en Medellín, en Cali, Barranquilla, en cualquier parte del país. En Colombia hay la tecnología para que se recupere este riñón. Él insistía. Al final descubrimos que el médico tratante era socio de la IPS que prestaba el servicio y al final era facturar 600.000 pesos por sacar un riñón. Es que un riñón, vale. Claro, a la Seguridad Social una diálisis está costando 500.000 pesos. Si una persona va a diálisis 2 veces por semana, son 1 millón. Si un señor tiene 28 años, supongamos que muera a los 60, ¿cuánto le cuesta a la Seguridad Social? En Bogotá reportaron hace muy poco que está entre 3 millones y 3 millones y medio la diálisis para una persona y tiene que cubrirla la EPS y eso es un drama. Entonces ahora lo que hacen específicamente es decirle a la gente el tema de la prevención y demás, pero los médicos no mandan los exámenes específicos que se requieren porque el riñón es un órgano que no se cuida específicamente, no se protege durante la vida como sucede con Mira, nosotros. así como el riñón, acaba de salir una investigación de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, que es una de las mejores instituciones, que muestra que en el 70% de las cirugías practicadas en cáncer de mama no eran necesarias. Ay, caramba. Es decir, que hay tratamientos menos invasivos que hoy se pueden realizar para tratar el cáncer de mama. Cuando hablamos del 70% estamos hablando de unas cifras altas. Sí, claro. Y me parece que es ahí donde entra el tema de la prevención. Es decir, hoy se ha demostrado que se pueden, a través de otro tipo de tratamientos, evitar, digamos, tratamientos más invasivos como los que estamos acostumbrados a hacer. Sacar el riñón, hacer cirugías que de pronto no deberían hacerse. Hacemos una pausita y ya regresamos.
La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Aarón, ¿cómo hacer para que exista un nivel de camaradería entre las EPS, los médicos, y la segunda opinión, para que entreguen las historias médicas? Porque eso es una cosa muy complicada. Cuando uno está siendo tratado por un médico X, solicitar la historia para llevarla a otro, eso es una cosa muy complicada. Sí, a ver, el filósofo Kant decía que la minoría de edad es una condición mental de la cual el hombre mismo es culpable. Y tenía mucha razón. Yo creo que acá, en el tema de salud, hay dos cosas que hay que entender. Uno, que la información es vital. Con eso no se puede jugar. Dos, que el factor tiempo es crítico. Sí. Cuando tú tienes un paciente, le detectas una enfermedad de alto riesgo, para mí es incomprensible que le den una cita al especialista para dentro de 6 meses. De acuerdo. Porque es que dentro de 6 meses ese cáncer va a ser metástasis y cuando finalmente lo vayan a tratar, la enfermedad va a costar 10, 12 veces más que lo que costaba en un principio. Entonces, el tema de tiempo en salud es un tema crítico de costos. O sea, mientras más tiempo te demores en diagnosticar, en precisar cuál es el tratamiento del paciente, los costos obviamente se van a triplicar. En segundo lugar, el tema de la información. Es doloroso, muchas personas solicitan su historia clínica. Resulta que la ley colombiana y la ley internacional define que la historia clínica pertenece al paciente, es un derecho del paciente. Cuando yo transmito una historia clínica, yo no puedo transmitir esa historia sin un consentimiento firmado del paciente o de los padres en caso de que sea menor de edad. Por ley internacional, esa información hay que encriptarla, porque eso es totalmente reservado. Porque una persona se le puede detectar una enfermedad de alto riesgo y puede tomar la decisión, yo no quiero que mis hijos se enteren, o no quiero que mi esposa sepa. Está en su derecho. Eso hay que respetarlo. ¿Qué nos ha pasado? Que en más de la mitad de los casos que hemos atendido, la historia clínica puede demorarse 20 días, un mes, 2 meses. Es un proceso burocrático. Es algo insólito. Así como hay unas que lo tienen, digamos, perfectamente digitalizado, hay otras que demoran mucho tiempo y eso es realmente una tristeza y un factor de costos también para todo el sistema. Me parece que si el país tuviese las historias clínicas perfectamente digitalizadas, eso ahorraría muchísimos costos. Hoy en Estados Unidos, a través de esa digitalización, se evitan, por ejemplo, exámenes innecesarios. Sí, claro. O nadie está exento de que tú vives en Bogotá, vas a Manizales o a Barranquilla, te da un ataque cardíaco y pues rico que el médico pudiera accesar una base de datos y tener tu historia clínica. Claro. Eso puede salvar vidas humanas. Aquí desafortunadamente no tenemos esa conciencia y estamos muy atrás en el tema de información médica. Lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. Buenas noches. Una segunda opinión médica es muy importante, ya que se ha demostrado por estadísticas realizadas en los Estados Unidos y que están soportadas en un libro que se llama Errores Humanos Médicos, que más o menos al año mueren 98,000 pacientes por errores médicos que se hubieran podido prevenir, esto en los Estados Unidos. Si hacemos el traslado de estas estadísticas a Colombia, guardando las proporciones poblacionales, tenemos que se presentan 15,000 muertes al año por errores médicos que se hubieran podido prevenir. Ahora, viendo esto, podemos concluir que una segunda opinión médica nos podría prevenir
tratamientos o diagnósticos que no son exactos. Podría ahorrar costos, ya que se bajaría el costo de los tratamientos innecesarios, cirugías que no se necesitan, medicamentos que no se necesitan, y le ahorraría muchísimas cosas también al paciente en materia de calidad de vida, en materia de tiempo. Para los profesionales de la salud también es muy importante porque se pueden ahorrar demandas médicas que obviamente ningún médico actúa con aras a hacerle daño al paciente. Entonces podemos ahorrarnos estos errores médicos que nos van a ahorrar finalmente demandas médicas. Actualmente en nuestra compañía estamos manejando más que todo casos de neuropediatría y psiquiatría, y hemos visto unos casos muy bonitos de niños que han tenido muy difícil manejo con sus convulsiones, con sus enfermedades, y gracias a una segunda opinión se ha mejorado su diagnóstico y su tratamiento. Así que por esto es que es importante una segunda opinión. Ya para rematar, y creo que a los colombianos que nos están viendo a esta hora no les queda ninguna duda de que este debería ser un derecho constitucional, porque es que está supeditada la vida de los colombianos y sobre todo la calidad que estos puedan desarrollar por el tiempo que les presente una enfermedad determinada. ¿Cómo hacen ustedes para corroborar que la información que les llega en esas historias médicas es real? Porque usted sabe que aquí existe un poco de todo y se puede convertir en una estrategia, bueno, para el trabajo, para mil cosas, para un seguro, para lo que sea. ¿Cómo verifican que esa información sea real y la puedan tramitar? Omaira, lo que nosotros hacemos es que el paciente nos llama y nosotros nos comunicamos con el médico tratante. Directamente. Directamente. Okay. Porque queremos que él haga parte del proceso. Es decir, así como el paciente puede tener dudas, naturalmente el médico tratante también las puede tener. Entonces nosotros lo invitamos a que él, cualquier pregunta que él quiera formular, cualquier duda que tenga, la involucramos dentro de nuestro trámite de la segunda opinión para que él pueda interactuar con un colega en los Estados Unidos. Entonces, te voy a decir esto que es impresionante. La red de la Universidad de Harvard, de la Universidad de California y Duke, está compuesta por 17,000 especialistas en todo tipo de patologías y han ganado 37 de los últimos 42 premios Nobel de Medicina. Es decir, cuando te hablo del top, es el top de la medicina en el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es incorporar al médico tratante, involucrarlo e invitarlo a que si él tiene alguna duda, alguna pregunta en particular, pues lo haga a través de nosotros. Usted ha dicho una cosa que es clave, es el conocimiento compartido, el poder transferir el conocimiento para bien del paciente, del usuario. Ya para rematar, yo sí quiero que le recuerde a nuestros televidentes cuáles son esos beneficios de la segunda opinión, que efectivamente se tiene que convertir muy pronto en un derecho constitucional, porque es que está en medio de la vida. Sí, yo diría que este es un servicio que ojalá uno nunca lo necesite. Sí, ojalá. Pero el día que lo necesite, que uno lo tenga. De acuerdo. Porque cuando está en juego la vida o cuando está en juego la calidad de vida, que a uno le digan, hombre, hay que amputarle una pierna, un brazo, pues más vale que uno esté seguro de que eso sea lo que hay que hacer. Porque ya después de cortado el brazo, pues no hay marcha atrás y eso es irrecuperable. De manera que una segunda opinión es un factor de prevención. Y voy a decir algo más, no solamente en medicina, si uno lo reflexiona a fondo en todos los campos de la ciencia, sí, en todos los campos de las profesiones humanas. Es decir, uno no puede pretender ser Dios y saber de todo. Hoy, a través del internet, de las comunicaciones, podemos transferir conocimiento y apoyarnos en otros para evitar precisamente errores. Pero ojo, una segunda opinión calificada como usted lo ha manifestado durante todo este tiempo en el programa. Así es. No cualquier tipo de opinión. No cualquier tipo de opinión, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por compartirnos los beneficios que tiene esta opción de la segunda opinión médica. Mil gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos para que nos reencontremos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.